Hola, buenos días, 9 de la mañana. Vamos a esperar un minutico mientras van entrando a la sala del chat. Y en línea con eso es que quise unirme a la invitación de Estefanía y hacer este webinar hoy para ver, ok, qué está pasando en los mercados, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Colombia y cómo prepararnos. Entonces, empecemos con la primera pregunta de todas. ¿Qué está pasando? Vamos primero un poquito hacia el pasado. Hasta el año pasado, bueno, incluso hasta marzo, hasta principios de marzo de este año, los mercados financieros venían creciendo desde hacía 12 años. Recordarán algunos de ustedes que la última gran crisis financiera fue entre 2007 y 2008. A partir de ahí, los precios de las acciones y en general los precios de los activos financieros venían creciendo sin parar. De hecho, veníamos en el periodo más largo de la historia en el que esto había sucedido. Jamás antes habíamos tenido un periodo de tiempo en el que los precios de los activos financieros habían crecido de tal manera. Es decir, el que aprovechó para invertir hace 12 años le fue muy bien, por decir algo. Si ustedes hubieran invertido en el índice del Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York hace 10 años, a principios de marzo de este año, hubieran casi que multiplicado por 5 veces el valor de su inversión. Lo que pasa es que hace 10 años solo podía invertir en la bolsa de Nueva York el que tenía plata afuera, porque en Colombia era muy, muy, muy difícil. Tenía que tener capitales muy grandes. Ahora más adelante les voy a mostrar cómo se puede hacer esto pensando en lo que viene a futuro. Lo siguiente es, sabiendo que este era el periodo de la historia más largo en donde veníamos creciendo y en una medio bonanza, con algunos baches, pero en el promedio seguíamos subiendo, pues teníamos que ya era hora de que llegara una crisis. Hace rato, muchas de las economías más grandes del mundo venían como medio debilitadas, pero nadie sabe por dónde estallan las crisis. Y el que lo sepa generalmente es el que termina a veces haciéndose unos muy buenos pesos. Para eso pueden ver películas como The Big Short, aprovechando este fin de semana que estaremos, los que están en Bogotá, estaremos en casa encerrados. Esa es una muy buena lección de ver por dónde estalla la crisis. No teníamos ni idea por dónde estallábamos. Y lo que menos nos imaginábamos es que iba a empezar a estallar gracias a que a finales de diciembre, en un mercado, en una ciudad que la mayoría de nosotros no había escuchado nunca en China, que es Wuhan, un animal con este virus iba a contaminar a un humano y a partir de ahí empezaría esta pandemia que tenemos hoy, que es el coronavirus. Esto empieza haciendo que primero China tenga que cerrar un montón, digamos, de fábricas y dejar a la gente encerrada para tratar de controlar esta pandemia. Y el problema es que cuando eso pasa, tenemos lo que se llama un choque de oferta, es decir, la fábrica del mundo, que es China, deja de repente de producir al ritmo que venía produciendo. Y eso nos afecta a todos nosotros. Luego, con lo que no contábamos es que ese virus le iba a dar la vuelta al mundo y iba a terminar infectando prácticamente a todos los países del mundo. Y eso entonces genera ahora lo contrario, no solo un choque en la oferta, sino un choque en la demanda. Es decir, este fin de semana, por ejemplo, estamos en la casa aquí en Bogotá, todos, y eso significa que no vamos a salir a comprar como hubiéramos salido a comprar normalmente un fin de semana, más un puente. Entonces, eso debilita muchísimo a las economías. Y la gota que rebosó la copa fue hace 15 días cuando Rusia rompió un acuerdo que tenía con Arabia Saudita para reducir el precio, la producción de petróleo. Habían acordado desde 2014 bajarle la producción del petróleo para que el precio del petróleo pudiera subir después de que se fue al piso entre 2014 y 2015. Y Rusia dijo, no, no voy a bajar la producción, a lo que Arabia Saudita dijo, bueno, entonces yo tampoco, al contrario, la voy a subir y voy a bajar el precio del barril de petróleo a los mínimos que no vemos hace más de 20 años. Y eso significa que muchas economías que dependen del petróleo se vieron terriblemente afectadas. 15 días después llevamos 2 o 3 jornadas de lunes negros y de negociaciones a la baja en bolsas de valores y no tenemos ni idea qué está sucediendo. Estamos en un momento en donde las economías del mundo están en su punto más frágil y todavía nos estamos preguntando si ya podemos hablar o no de la nueva crisis financiera, una nueva crisis que empieza
por una pandemia, pero que se profundiza por las fricciones que hay básicamente en la OPEP, es decir, en los países productores de petróleo y específicamente entre Rusia y Arabia Saudita. Esas son las 5 cosas que uno debe saber de qué está pasando hoy en la economía. Ahora, vámonos un poco más hacia nosotros. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros y con nuestras finanzas? Pues básicamente nos afecta en estas 5 cosas. Nos afectan nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro ahorro, nuestra deuda y nuestros activos. Miremos uno por uno. Por el lado del ingreso, si estamos en industrias que dependen del contacto con la gente, nuestros ingresos pueden verse muy amenazados. Vía porque pierdo el trabajo o vía porque me toca cerrar el negocio. Supongamos, por ejemplo, que yo soy un asesor de seguros y toda la vida me he dedicado a ser asesor de seguros visitando puerta a puerta a mis clientes. Y estamos en un punto como en el que está hoy Bogotá y buena parte del país, en donde no podemos salir. Entonces, si no me transformo y busco nuevas formas de hacer lo que sé hacer, es muy probable que mi ingreso se vaya a ver muy disminuido. Entonces, profesiones como conferencistas, asesores, vendedores, digamos, que necesiten contacto con la gente, personas que trabajen en el sector petrolero, personas que trabajen en el sector de aviación o de transporte, pueden ver muy amenazados los ingresos en los próximos meses. Lo mismo emprendedores que estén en esos negocios. Entonces, hay que tener mucha atención con la probabilidad de que nuestro ingreso se reduzca. Si somos independientes, además, y no somos o no estamos en el ámbito digital, muy probablemente, si bien puede que no, pues necesariamente quebremos, estamos cediendo ventaja. Entonces, para los independientes es un muy buen momento, si no lo han hecho antes, de entrar ya en el ámbito digital. Ya no es una excusa digamos, cualquier cosa, no tengo plata o algo para entrar al ámbito digital. Ahora vamos a ver cómo podemos también invertir en medio de esta época de crisis. Y si no planeamos adecuadamente, podemos terminar muy endeudados. Ese es otro de los riesgos que tenemos en nuestro ingreso y lo que hace que si el ingreso se reduce y la deuda aumenta, las cuotas de las deudas aumenten y por lo tanto podemos ver amenazada nuestra sostenibilidad financiera en los próximos meses. Por el lado del gasto, el dólar se subió a unos niveles que jamás habíamos visto y que incluso jamás nos hubiéramos imaginado. Los analistas creen que con todo lo bueno y lo malo que tiene Colombia económicamente, el dólar debería estar alrededor de los 3.500 pesos, máximo 3.600 pesos. Pero nos fuimos a un dólar de 4.200 pesos. Rápidamente, las razones por las que tenemos un dólar tan caro tienen que ver con que, uno, en Colombia tenemos una relación inversa entre el precio del petróleo y el precio del dólar. Si el petróleo es muy bajo, el precio del dólar tiende a subir. Y una parte, digamos, de la razón por la que eso sucede es que Ecopetrol es la empresa más importante del Estado en Colombia y, de hecho, el barril de petróleo es una medida fundamental para hacer el presupuesto de la nación. Colombia para 2020 tenía un presupuesto a $60 el barril. Vamos en 20 y pico dólares el barril. Eso es como decir, yo espero el otro mes tener unos ingresos para mi casa de $1.000.000 y de repente vamos en 400.000 pesos y tengo que ver qué hacer con esos 400.000 pesos. Como ahora le pagan menos dólares a Ecopetrol por el barril de petróleo, hay menos dólares en la economía porque Ecopetrol es uno de los principales aportadores de dólares a nuestra economía y si hay menos dólar, como igual en un supermercado si hay menos aguacate, pues el precio tiende a subir. Cuando hay muy poca oferta y hay harta demanda, el precio tiende a subir. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando tenemos tanta inestabilidad económica, los inversionistas que tienen dólares en Colombia prefieren irse a buscar activos más, digamos, seguros. Entonces uno dice, yo mejor me llevo mi platica a un sitio donde esté más seguro. Y lo que hacen es llevarse los dólares de Colombia, lo que hace que haya menos dólares en Colombia. Y si hay menos dólar, el precio tiende a subir. Esas, digamos, son razones bastante simplificadas de por qué tenemos ese dólar. Entonces, como la mayoría, por no decir, bueno, digamos, muchos productos de Colombia tienen materias primas importadas, esas materias primas importadas se pagan en dólares. Eso significa que si somos productores y antes tenía que comprar $100 de mi materia prima para poder producir lo que yo produzco y venderlo,
y ahora esos mismos $100 en vez de 350,000 pesos me cuestan 420,000 pesos, la utilidad se va a ver reducida. ¿A quién entonces le mando el golpe de esa utilidad? Porque yo no quiero perder. Pues se la mando al usuario a través de un mayor precio en el producto que le estoy vendiendo. Es decir, es muy posible que vayamos a tener inflación en los próximos meses. Buena parte del arroz que consumimos en Colombia es importado, eso se paga en dólares y por lo tanto el precio puede tender a subir. Ya vivimos esto cuando el dólar estaba en 2.800, 2.600 y se nos subió a 3.100, 3.200. Llegamos a tener una inflación hace 2 años del 8% hacia agosto, septiembre del 2018, 2017, no recuerdo bien el año, pero llegamos a tener eso por efecto de un mayor precio en el dólar. Estamos viendo algo similar. Yo creo que podríamos eventualmente no llegar a una inflación de ese tamaño, pero podríamos ver que los productos tienden a encarecerse, más con lo que está sucediendo ahora de las personas yendo a los supermercados a comprar arrumes de todo lo que necesitan. Eso crea escasez y eso genera que los precios suban. Ahora, posiblemente habrá que tener más provisiones que las usuales, eso es claro. Si voy a estar 4 días encerrados, pues encerrado, en vez de hacer la compra del día a día, necesito hacer compras más grandes, pero acaparar, no solo tenemos que tener presente que acaparar e irnos a comprar 20 rollos de papel, 20 paquetes de rollos de papel higiénico no afecta solo a los demás, porque estoy ocasionando una escasez en el mercado y eso va a terminar subiendo los precios y va a dejar a gente sin acceso a rollos de papel higiénico y yo con 100 rollos que no los voy a utilizar en 15 días, sino que también afecta nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque cada peso que yo pongo en un sitio lo estoy dejando de poner en otro lado. Entonces, por estar comprando demasiado papel higiénico, más del que necesito, estoy eventualmente, por ejemplo, dejando de pagar una deuda en dólares que se me está volviendo cada día más cara, o estoy dejando de invertir en las acciones de la Bolsa de Colombia que hoy están muy baratas. Ya hablaremos un poco sobre eso. Y también en el lado del gasto tenemos que tener presente que hoy gastar en dólares es mucho más costoso, por lo que la recomendación sería tratar de gastar mucho en pesos y si tenemos que hacer pagos o gastos en dólares, es mejor hacerlo si tenemos dólares con dólares o hacerlo en pesos solo si tenemos holgura, es decir, si no tenemos en este momento inconvenientes de dinero, si nos está sobrando, entre comillas, la plata. Afecta todo esto que está pasando también el ahorro. ¿Por qué? Porque por este tiempo nuestros ahorros en la alcancía, en la cuenta de ahorros o en el CDT tienen menos oportunidad de desvalorizarse que en fondos de inversión colectiva o en fondos de pensiones voluntarias. Y lo que vamos a ver es que si revisamos los saldos de nuestras pensiones o de nuestras cesantías, han caído terriblemente. ¿Significa eso que deberíamos tener miedo? No, no necesariamente. Ahora les explicaré también por qué. Va a depender de dónde estamos ahorrando, de dónde estamos invirtiendo. En este momento, la alcancía está segura, la cuenta de ahorros está segura, el CDT están seguros, entre otras, porque estos productos, la cuenta de ahorros y el CDT, tienen un seguro de depósito que el gobierno les da. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos hasta 50 millones de pesos protegidos en cualquier entidad financiera supervisada por la Superintendencia Financiera en nuestras cuentas de ahorros y en nuestros CDTs. Eso significa que si por algún motivo un banco llegara a decir, ups, no tengo plata, Fogafín nos dice, no se preocupe, yo le doy hasta 50 millones de pesos a usted. Así que la plata en la cuenta de ahorros está tranquila, la plata en los CETES está tranquila. Nuestros fondos de pensiones y cesantías sí parece que están muy afectados. Y si ustedes miran el saldo de febrero con el saldo actual o el saldo de enero con el saldo actual, van a ver que hay unas pérdidas inmensas. Sin embargo, más adelante les explicaré, no son pérdidas reales y no vale la pena ahorita sacar dineros o hacer reconfiguraciones si ya perdimos. Si no lo hicimos a tiempo, puede que sea mejor estrategia esperar y ahora les demuestro por qué. Por el lado de la deuda, es un hecho que la deuda en dólares ahora es más costosa, así que hay que evitarla a toda costa. De hecho, si tenemos deuda en dólares y tenemos plata que nos sobra, podría ser eventualmente una buena idea o refinanciar esa deuda o pagarla de una vez, cosa de que nos protegemos en caso de que el dólar se quede alto por un buen tiempo. Estamos en un momento de tasas relativamente bajas, de tasas de créditos, pero hay que elegir muy bien el producto adecuado. La tarjeta de crédito sigue siendo la deuda más costosa que hay en el mercado colombiano. Si necesito inversión o si necesito recursos, puede ser mejor hacerlo a través de
fondos de empleados o deudas de libre inversión, créditos de libre inversión. Hay una cosa muy importante en medio de estas crisis, es que los gobiernos están protegiendo al sistema financiero y para eso flexibilizan las condiciones de los créditos. Más adelante les voy a mostrar cuál es la circular de la Superintendencia Financiera que le permite hoy a cualquier persona que está en dificultades para pagar su deuda renegociar sin temor a ser reportado en Data Crédito. No los van a reportar en Data Crédito y puede ser una oportunidad para reestructurar nuestro endeudamiento. Y finalmente nos afecta por el lado de los activos porque si tenemos activos que son muy poco líquidos en finanzas, liquidez significa que se pueda volver efectivo fácilmente. Entonces, ¿qué es lo más líquido que hay? El efectivo. ¿Qué es lo menos líquido que hay? No sé, digamos, un edificio. Vender un edificio no necesariamente es tan sencillo. Entonces, la liquidez en este momento es un factor muy importante, es un factor decisivo. Es mejor asegurarnos de tener suficiente liquidez para lo que pueda venir. Ahora miraremos qué puede venir. Es posible que los activos poco líquidos empiecen a tardar en venderse. Es decir, puede que si yo voy a intentar ahora vender mi carro o voy a intentar vender ahora mi apartamento, puede ser que se me esté demorando más de lo que ya se venía demorando en algunas ciudades de Colombia. Entonces hay que tener eso muy presente porque si quiero vender cosas rápido, porque necesito venderlas, es muy posible que me toque bajar mucho más el precio de lo que esperaba venderlo. Este es un buen momento de revisar también los gastos que tenemos que asumir por tener algunos activos. Ejemplo, más carros de los necesarios o más fincas u otras propiedades que nos estén representando mucho gasto y por estar encerrados no podamos disfrutar. Entonces, puede ser un buen momento para ajustar algunos de esos gastos y ver cómo puedo reducir la carga que esos activos tienen para no poner en juego mi liquidez. Recuerden, liquidez es tener la plata en el bolsillo suficiente para que hagamos el mercado, para que podamos abastecernos en estas épocas, para que eventualmente podamos invertir. Y no, la idea es no estar llevando ese dinero a otras cosas en donde pudiéramos estar usando esos recursos de una mejor manera en otro lado. Creo que va a haber muchas oportunidades de comprar barato. Eso es lo maravilloso de las crisis. Y es que cuando uno sabe o huele que vienen las crisis, es un buen momento para tener plata en efectivo, digamos, o no digo en efectivo necesariamente físicamente, sino liquidez en la cuenta, en productos que yo pueda retirar fácilmente. ¿Por qué? Porque mucha gente desesperada va a terminar vendiendo y regalando las cosas que ha construido. Entonces, generalmente en las crisis, ¿quiénes ganan? Los que tienen mucha liquidez y salen a comprar muy barato por el desespero de los que les tocó salir a vender. Esto aplica para cualquier tipo de activo, acciones, apartamentos, carros, etc. Entonces, hay oportunidades de comprar barato, necesitamos mejorar nuestra liquidez, es decir, los recursos que tenemos disponibles. Entonces, ¿qué vale la pena revisar ahora en nuestras finanzas personales? Pues básicamente 3 cosas y dentro de esas 3 cosas he planteado 4 preguntas en cada uno de estos aspectos para que ustedes vayan haciéndose estas preguntas en este momento mientras nos estamos viendo. Lo primero es, hay que revisar nuestra estructura de ingresos y de gastos. Y las preguntas que pueden ayudarnos acá son, ¿qué tan probable es que se interrumpa mi ingreso? Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en una aerolínea, ¿sí? Y dependiendo obviamente del cargo que tenga en la aerolínea, podría preguntarme miércoles, el sector aeronáutico es un sector muy afectado ahora porque si cierran el aeropuerto, las aerolíneas van a dejar en tierra cualquier cantidad de aviones. Entonces, ¿qué van a hacer con las azafatas, con los pilotos, cosas por el estilo? Si yo soy una empresa que presta servicios a petroleras, ¿qué tan probable es que digan, ¿sabe qué? Vamos a recortar por ahora el gasto, no te vamos a contratar, sino hasta que todo esto pase o hasta que el barril de petróleo suba a X nivel? Si yo soy conferencista, ¿sí? Y me acaban de decir todos mis clientes, oye, no vamos a hacer conferencias hasta que esto pase, ¿qué puedo hacer entonces para reajustar ese ingreso que yo esperaba recibir en los próximos meses y que ya no voy a recibir? Y que no sabemos si después de esto, porque no sabemos cuánto dure, sea tan fácil reactivarlo. O porque de pronto mis clientes tengan otras prioridades cuando esto suceda. Entonces, es muy importante preguntarnos qué tan probable es que se interrumpa el ingreso mirando nuestro sector, nuestra profesión, a qué nos dedicamos y ver
qué podemos empezar a hacer. Ahora hablamos de qué hacer. También es importante revisar cuánto más pueden subir o bajar nuestros gastos. Entonces, uno puede decir, como ahora me toca trabajar desde casa y yo antes nunca estaba en casa, muy probablemente los servicios públicos suban. Ok, ¿cuánto pueden subir? ¿Qué tan preparado estoy para una subida del 10, 15%, 20%? Estoy exagerando un poco en el precio de mis servicios públicos, pero eso depende si además están mis hijos y además está toda la familia en casa, puede sí que haya unos incrementos importantes. También pueden bajar otros gastos. Entonces, como no me estoy transportando, voy a ahorrar de pronto en gasolina, voy a ahorrar de pronto en Uber, voy a ahorrar de pronto en taxi, voy a ahorrar en bus, voy a ahorrar en almuerzos por fuera, por ejemplo. Eso puede ser interesante ver, ok, qué sube y qué baja en la estructura de gastos de mi casa o en mis finanzas personales. ¿Qué nuevas fuentes de ingreso puedo crear? Creo que las crisis son un momento también maravilloso para reinventarnos, para parar, para ver qué venimos haciendo y ver qué podemos hacer diferentes, qué vale la pena aprender, nuevo. Entonces, si yo soy un independiente, no tengo ni idea y soy conferencista y no tengo ni idea qué hacer porque siempre lo he hecho en vivo y en directo, pues este puede ser un buen momento para aprender cómo funcionan plataformas como estas y empezar a hacer webinars. Y entonces, ¿qué pasa si le digo a mis clientes, oigan, ya no voy a hacer talleres en vivo porque sabemos que no podemos, pero ahora puedo hacerlo virtualmente? Y entonces les regalo un demo y les muestro alternativas. Ayer hablaba, por ejemplo, con una cliente que tiene una panadería. El esposo tiene una panadería y me decía, Juan, no tengo ni idea qué va a pasar, porque si la gente no sale a la calle, pues nosotros nos vamos a quedar en la panadería encerrados. Entonces yo decía, ok, piensen en cosas que sean novedosas. Ejemplo, ¿qué pasa si yo me invento un modelo de suscripción a la panadería? Y estas semanas, antes de que nos toque realmente encerrarnos, le digo a la gente, déjeme su celular, déjeme su correo electrónico y su nombre y su dirección y págueme 60,000, por ejemplo, pesos ahora y yo le mando todos los días 2,000 pesos de pan, porque los domiciliarios sí pueden salir. Y entonces lo que hago es garantizo desde ahora el ingreso del próximo mes gracias a un modelo de suscripción y todos los días mando a alguien a que haga una ronda dejando los 2,000 pesos de pan que me compran mis clientes tradicionalmente, en vez de esperar a que los clientes vengan y que en un momento como este de la economía simplemente no puedan venir. Este es un momento para ver qué nuevas fuentes de ingreso puedo generar y cómo hacerlo de una manera creativa y diferente. Y la cuarta pregunta sería, ¿cómo se ve mi flujo de caja en los próximos 9 meses? Para los que no estén muy familiarizados, permítanme, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve o de cómo podemos hacer un flujo de caja sencillo. Esto es un ejemplo de uno de mis clientes, obviamente no está el nombre ni nada, pero pueden ver aquí en mi pantalla, en donde lo que yo hago es ver día a día cuánto tengo cuando me levanto, cuánto tengo cuando me acuesto, qué ingresa ese día, qué deudas pagué ese día, cuánto ahorré, cuánto gasté en alimentación, cuánto gasté en vivienda, cuánto gasté en transporte, cuánto en salud, en entretenimiento, en vestuario, en educación, en otros gastos, en comunicaciones. Y eso me da una idea de cómo se comporta mi dinero en los próximos 9 meses. Fíjense cómo ahí uno va poniendo estos valores. La razón de que estos valores sean tan bajos es que es un cliente que está en México, así que este cuadro está en pesos mexicanos, pero esto se puede hacer con cualquier tipo de moneda. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo tengo un gasto muy alto, por ejemplo, 200,000, una herramienta como estas me puede decir, oiga, el 5 de julio se queda sin dinero, pilas, y el tamaño del hueco que usted tiene que solventar es de 37,000 pesos. Aquí, pues, digamos, 37,000 pesos mexicanos, que es una locura de plata. Pero se cierra el 14 de julio y luego no parece que no se vuelve a abrir. Ok, entonces, ¿qué ajustes hago para no tener este hueco en mis finanzas personales entonces? Y luego ver en el mes a mes cómo se comportan esos ingresos, esas deudas y ver si mis ingresos son suficientes. La magia, el único secreto real que hay en finanzas personales es que no nos sobre mes al final del sueldo. Es lo único que uno tiene que cuidar en las finanzas personales, que no me sobre mes al final del sueldo. Es decir, que mi ingreso sea mayor a mis gastos. Si eso está bien, ya el resto es ponerme a aprender qué hago con los excedentes de dinero, si prepago deudas, si empiezo a invertir, qué sé yo. Pero lo que necesito garantizar antes de preocuparnos de si la deuda no la puedo pagar, de si mi fondo de pensiones se está perdiendo, etcétera, es miremos ya cómo están nuestros próximos 9 meses de ingresos y de gastos. Muy bien.
Volvamos entonces aquí a nuestra presentación. Entonces, listo. Entonces decíamos, tengo que revisar cómo se ve mi flujo de caja. Ya vimos un ejemplo de cómo se hace un flujo de caja. Es muy sencillo, simplemente mi recomendación es pónganlo día a día, con cuánto dinero me levanto, cuánto me entra, cuánto me gasto ese día, con cuánto dinero me acuesto. Ese saldo de con cuánto dinero me acuesto es el saldo inicial del día siguiente. Con cuánto dinero me levanto, con cuánto cuento, cuánto me ingresa, cuánto gasto, cuánto ahorro, cuánto pago en deudas, con cuánto me acuesto. Y así lo voy llevando día tras día. ¿Por qué hacerlo día a día? Porque el presupuesto que tradicionalmente usamos, que simplemente en un mes miremos cuánto ingresa y cuánto sale, tiene un supuesto muy fuerte detrás y a mí personalmente no me gusta mucho. Y es que los ingresos y los gastos suceden todos en el mismo momento. Y eso es falso. Nosotros no gastamos, generalmente los 5 primeros días del mes o los 10 primeros días del mes para muchos son mucho más intensivos en gasto que el resto del mes, porque tengo que pagar el arriendo, el agua, la luz, etcétera. Es decir, si me pagan quincenalmente, es posible que en la primera quincena me quede sin plata antes de que llegue la segunda quincena. Y como me estoy quedando sin plata, probablemente estoy usando la tarjeta de crédito echándome el cuento de que a una cuota la manejo divinamente, pero realmente no estoy usándola como medio de pago, sino que lo que estoy haciendo es postergar el choque de no tener dinero y mandarle ese problema al Juan Camilo de abril. Y en abril lo que hago es pagar con plata de abril el hueco que abrí en marzo y consumos que hice en marzo. Lo lógico, si utilizamos la tarjeta de crédito para nuestros gastos a una cuota, es pago una cuota, pero en abril pago con plata de marzo, no me gasto esa plata en marzo, pago con plata de marzo los consumos que hice en marzo. Entonces, un ejercicio para ver si nos estamos echando cuento o no con este tema de la tarjeta de crédito y una cuota, o para ver nuestra sostenibilidad financiera es hacer el ejercicio de flujo de caja. Esto por el lado de nuestros ingresos. Por el lado de nuestro ahorro y de nuestra inversión, vale la pena preguntarnos primero, ¿qué tan grande es nuestro fondo de emergencias? ¿Cuál sería nuestro fondo de emergencias? Los ahorros que tengamos hoy a los cuales pudiéramos acceder fácilmente en los siguientes 30, máximo 60 días. El corto plazo en finanzas personales es muy corto. 60 días puede ser en una situación como la que estamos hoy bastante tiempo. Entonces, ¿qué tan grande es? ¿Cuánto tengo en no sé, mi cuenta de ahorros, en mi cuenta corriente, cuánto tengo en mi fondo de empleados, cuánto tengo en una cooperativa, cuánto tengo en un fondo de inversión colectiva, cuánto tengo en un fondo de pensiones voluntarias que no haya utilizado para mi beneficio tributario? Sumemos todos esos activos a los que puedo acudir fácilmente y ese será el tamaño de nuestro fondo de emergencias. Lo ideal, y como están las cosas hoy, es que por lo menos ese fondo de emergencias pudiera cubrir unos 4 meses de gasto, no de ingresos, sino de gasto. Entonces nos toca ir al ejercicio de flujo de caja para ver cuánto es nuestro gasto mensual. Otra pregunta que vale la pena hacerse es, ¿cuánto más ahorro puedo generar ahora? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento en que todo esto termine de caer, va a haber unas oportunidades maravillosas, ya las empieza a haber, de inversión. Es decir, es montarse en el tren cuando en la montaña rusa, cuando esto va de subida. Cuando la cosa va de subida y yo compro muy barato, tengo no solo la posibilidad de ganar por la normal valorización, sino porque compré por debajo del precio normal de las cosas. Entonces gano todavía mucho más cuando entro bien abajo y para eso necesito generar ahorro. Entonces, este puede ser un momento de decir, ¿qué pasa si nos reducimos en el gasto a pesar de que no lo necesitemos no porque necesitemos hacerlo, sino para liberar recursos que nos permitan ir a invertir tan pronto esto empiece a aclararse, tan pronto el panorama empiece a ser mucho más, digamos, mucho más benévolo, tener dinero suficiente para entrar. Bien, ¿dónde invierto? Alguien me pregunta que si les puedo regalar ese cuadro de Excel. Sí, ahora les muestro cómo me lo pueden pedir y se los mando al correo con mucho gusto. Les mando la versión más simple, no la que manejamos en las membresías de mis finanzas personales, pero les mando una versión suficientemente sencilla para que la puedan utilizar. ¿Listo? Ahora les doy esas instrucciones. La tercera pregunta que tenemos que hacernos es, ok, ¿dónde invierto el dinero que me sobra? ¿Sí? Este puede ser todavía no un buen momento para entrar ya a invertir a menos de que sepamos algo, digamos, suficiente de finanzas y de economía. Pero yo creo que en unas semanas o meses, sobre todo cuando se termine de configurar, por ejemplo, cosas como una recesión económica en Estados Unidos o en Europa,
Y cuando ya veamos que los mercados empiezan un poquito a recuperarse o cuando veamos una noticia como el hallazgo de una vacuna definitivo, ese es un buen momento para empezar a invertir. Y ahora hablaremos un poco de los mecanismos o de los vehículos por los que podemos hacerlo desde 20,000 pesos. Hoy en Colombia se puede invertir de forma segura desde 20,000 pesos. Ahora les voy a mostrar en dónde se puede hacer eso. Y la última pregunta al lado de ahorro e inversión es ¿cuánto puedo aguantar sin tocar lo que tengo invertido? Si no he sacado mis inversiones, es muy probable que estén muy afectadas o que se hayan visto muy afectadas en estas últimas 3 semanas por lo que ha sucedido. Incluso si estaba en portafolios muy conservadores. Si estaba en renta fija creyendo que era el portafolio más conservador, es muy probable que haya visto unas pérdidas anualizadas que ya van cerca del 32%. ¿Significa eso que ya perdí el 30% de mi plata? No. Les voy a explicar en unos minutos por qué no significa eso. Miremos ahora nuestras deudas. Entonces, para mirar nuestras deudas, les recomiendo hacer un ejercicio y es en un archivo en Excel. Les voy a mostrar otro ejemplo entonces. Permítanme, miramos acá. En un archivo en Excel, ustedes pueden hacer lo siguiente. Hacen una lista de cómo están sus obligaciones financieras y se van a preguntar estas 5 cosas, básicamente. 6 cosas. ¿A quién le debo? Entonces, este también es un ejemplo. Y aquí voy a ser supremamente detallado. Debo una tarjeta de Visa clásica, le debo a banco X otra, a otro banco la otra, un crédito de reestructuración con X banco, otro crédito de libre inversión con X banco. ¿Cuánto me falta por pagar en total? ¿Cuánto estoy pagando mensualmente a ese banco? ¿Cuántos meses me faltan para terminar la deuda? ¿Qué pagué con esa deuda? Esto es muy importante. Aquí debería escribir, por ejemplo, esto fue una compra de cartera. Esto fue un computador, no tengo ni idea. Y ahí voy poniendo en qué me gasté la plata, porque generalmente uno cree que el problema son los bancos y las tarjetas de crédito, y el problema es el uso que hacemos de los bancos y de las tarjetas de crédito. La tarjeta es una herramienta, puede ser maravillosa para nuestras finanzas personales usándola como medio de pago o como medio de descuentos. Pero si la usamos más bien como medio de financiación eterno, puede terminar siendo terrible. ¿Esto para qué nos sirve? Porque esto me va a permitir ver a qué tasa me estoy financiando, qué tanto efecto está teniendo eso sobre mi flujo de caja, es decir, qué tanta plata tengo que destinar al mes para pagar deudas. Y si tengo excedentes de efectivo, una herramienta como esta, que esta sí es pues de las membresías de mis finanzas personales, me permite calcular, por ejemplo, alternativas de pago en caso de que yo tenga excedentes de efectivo. Es decir, cómo hago para pagar más rápido mi deuda, por ejemplo, si ya estoy en abril del 2020, ¿cómo hago para pagar mucho más rápido mi deuda y ahorrarme hasta, por ejemplo, aquí 22 millones solo por pagar 50,000 pesos más cada mes? Ahora hablaremos sobre si vale la pena ahorrar o pagar deudas en esta situación, pero el ejercicio que les recomiendo, aún si no han visto cómo hacer una bola de nieve, una avalancha, en mi página web pueden ver algunos tutoriales de eso, por lo menos tener esta película, porque esto me va a permitir ver si es hora de renegociar las deudas y aprovechar lo que está pasando para buscar esas renegociaciones. Alguien me pregunta qué pasa cuando la cuota mensual varía mensualmente, como en el caso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Entonces, en ese caso, la recomendación es sacar un promedio. Entonces, miremos el promedio de lo que hemos pagado en nuestra tarjeta de crédito en los últimos 3, 6 meses y tomamos ese valor como el valor de la cuota. Ahora les muestro también qué podemos hacer para estabilizarla. ¿Listo? Entonces, miro cuánta deuda tengo en este momento, miro qué tan altas son las cuotas que estoy pagando, pero fíjense que esto lo miro después de revisar mi flujo de caja y esto tiene una razón fundamental. El flujo de caja, cuando vayan a hacer el ejercicio de flujo de caja, no lo hagan con deuda. Hagan de cuenta que no tienen deudas. Simplemente van a poner ahí ingresos y gastos. Hagan de cuenta que no tienen deudas. ¿Por qué? Porque si el flujo de caja no cuadra sin deudas, el problema no es la deuda, el problema es el gasto. ¿Sí? Entonces ahí necesito primero ajustar mi gasto y luego sí miro qué hago con mis obligaciones de crédito. Luego, si el flujo de caja me da positivo sin tener en cuenta los pagos que hago a las deudas, entonces ahí sí ingreso las deudas, las cuotas de los créditos. Si ahí mi flujo de caja se me vuelve negativo, significa que tengo que ir a reestructurar la deuda o tengo que hacer algo para liberar caja, porque recuerden,
necesito que me sobren aunque sea 2,000 pesos al final de mes, aunque sea 2,000 pesos. Si me sobran 500, estoy bien, ¿sí? Pero si no me sobra, generalmente, como no podemos tener menos 500 pesos en el bolsillo, nos toca o desahorrar o acudir al crédito. Y el crédito genera más intereses. Y si ya el gasto no nos da y los intereses son un gasto mayor, estamos ejerciendo todavía una presión más grande y empezamos esa bola de nieve, no para pagar deuda, sino para acumularla, que nos lleva en 2 o 3 años a decir, miércoles, tengo 70, 80, 100 millones de pesos de deudas y no tengo ni idea en qué momento pasó esto. Entonces, dicho esto, sé cuánta deuda tengo, qué tan altas son las cuotas que estoy pagando y qué estrategias puedo aplicar para liberar caja. Ejemplo, si mis cuotas de tarjeta de crédito varían muchísimo, porque yo voy comprando a 1, a 3, a 12, a 1, a 2, a 7, a 2 cuotas y no tengo ni idea cuánto me llega y a veces me llegan sorpresas y no tengo ni idea qué hacer, una primera estrategia es cortemos el uso de esa tarjeta de crédito por este tiempo, mientras todo esto pasa, vamos a vivir con nuestros ingresos y a ver si realmente nuestros ingresos son suficientes y pidamos al banco un rediferido de la tarjeta de crédito. Entonces uno diría, pero ¿por qué le voy a pedir un rediferido si el rediferido me va a hacer pagar 3 veces más la deuda que tengo? La respuesta es no necesariamente. Yo puedo pedir un rediferido, voy a decir algo, a 36 meses, la cuota baja muchísimo y gracias a que la cuota baja muchísimo, ahora me sobra plata al final del mes. ¿Qué hago con esa plata que me sobra al final del mes? Pagar a capital, abonar a capital a esa tarjeta, lo que significa que voy a terminar pagando mucho más rápido mi tarjeta de crédito con un impacto, digamos, en términos de costo de interés mucho más bajo que si no lo hubiera dejado sin rediferir. Entonces, rediferir puede ser una muy buena alternativa hoy, siempre y cuando no me vaya a quedar 5 años, 4 años pagando esa tarjeta. Lo hago simplemente para reducir el impacto que tiene la cuota sobre mi flujo de caja. Reducido ese impacto, lo que yo hago entonces es la plata que me sobra la abono a capital, a esos mismos créditos y al final termino pagando mucho más rápido y con menos costo que antes. Y si tengo excedentes de dinero, me tendré que preguntar, ¿ahorro o pago deuda por anticipado? Yo creería que si la deuda es planeada y no nos está sacando más del 30% de nuestros ingresos, puede ser una buena alternativa ahorrar en este momento pensando en las opciones de inversión que se nos vienen en los próximos meses e incluso que ya existen. Pero si la deuda es en dólares o me está representando un gasto muy grande y tengo dinero, entre comillas, de sobra, puede ser una buena opción más bien pagar la deuda por anticipado, en el sentido en que, por ejemplo, una tarjeta de crédito me está costando el 29% anual. Esa es la tasa promedio de una tarjeta de crédito, 28%. ¿Sí? Si no tengo nada en qué invertir en mi dinero que me vaya a dar un 28%, pues lo mejor es pagar esa deuda porque nada me va a dar algo más que la tasa a la que me estoy financiando. Entonces, esa sería la forma de decidir si ahorro o pago deuda por anticipado. Ahora, analizados esos puntos, recuerden que este video queda grabado y lo voy a subir a mi canal de YouTube para que lo vuelvan y lo vuelvan a ver. Puede ser muy importante. No, quitémosle el puede ser. Es fundamental que tengamos una planeación personal antes de nuestra planeación financiera. ¿Por qué? La principal razón, hay 2 razones por las que yo recomiendo mucho hacer una planeación personal que termina derivando en la planeación financiera. La primera, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y más en una época como esta. Necesitamos poner el ojo en qué va a pasar con Juan Camilo, qué va a pasar con Lisette, con David, con Lina, con Estefanía, con Claudia, en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, ¿sí? En 2021. Es hora de empezar a vernos hacia futuro. Si no decidimos cuáles son esas metas o reevaluamos las que ya tenemos, pues siempre que caminemos lo suficiente terminaremos alcanzándolas. El problema es que más importante que el dinero, a veces, no, quitémosle el a veces, más importante que el dinero es el tiempo y no tenemos tanto tiempo como creemos. Fíjense en este cuadro. Este cuadro muestra cómo se ve un año. Esto es un año en semanas. Aquí hay 52 bolitas y nosotros tenemos 52 semanas todos los años. Ahora, voy a ponerme por acá. A estas 52 semanas quitémosle el tiempo que nos la pasamos dormidos.
En un año nos pasamos 1, 2, 3, 4 meses durmiendo. 4 meses de largo, o sea, con sus 24 horas estamos absolutamente dormidos. Son 4 meses en los que no podemos hacer nada, ¿sí? A menos de que, bueno, sí, tengamos algunas inversiones o algo por el estilo, pero de resto no podemos hacer absolutamente nada. Supongamos otras 2 horas diarias, estos son solo 7 horas diarias de sueño. La persona que duerma más de 7 horas, vaya sumándole más bolitas a eso. 7 horas incluso los sábados y los domingos. Si alguno de ustedes duerme más de 7 horas un sábado o un domingo, vaya sumándole bolitas. Por 2 horas que nos estemos transportando y comiendo al día, hay que sumarle un mes más en donde literal estamos en el Uber, en el carro, en el taxi, en el Transmilenio y almorzando, desayunando, que para una ciudad como Bogotá puede ser un estimado bastante conservador, puede ser mucho más. Y si le dedicamos 2 horas diarias a cualquier otra tarea, a estar pendiente de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestra familia, etcétera, le quitamos otro mes. Y quitémosle que al 20 de marzo, es decir, a hoy, ya se nos fueron todas estas. Es decir, 2020, realmente lo que nos queda es 1, 2, 3, 4, 5 meses y medio. Nos quedan solo 5 meses y medio de tiempo real que podemos utilizar para hacer cosas. Si no decidimos para dónde vamos, pues simplemente pasará 2020, pasará el tren que está aproximándose de las oportunidades de inversión y tendremos que esperar seguramente 10 años más o 7 años más, no tenemos ni idea, a que regrese otra vez uno de estos trenes. No tenemos mucho tiempo y el tiempo termina siendo el recurso más valioso, aún más que el dinero. Entonces, planear en estas circunstancias es valiosísimo por esto. Ahora, ¿cómo planear adecuadamente? Se preguntaría uno. Pues para que se den una idea, porque el tiempo que tenemos es corto, nosotros hicimos un webinar para nuestros usuarios premium el año pasado en diciembre y lo he puesto abierto para cualquiera que quiera verlo sobre cómo planear el año que empieza. En ese entonces era cómo planear el año que empieza 2020. Pero es un ejercicio que creo que les puede ser valiosísimo para que aprovechemos esta cuarentena, aprovechemos que este fin de semana no vamos a viajar y nos quedamos acá, que si no hemos hecho una planeación personal bien hecha, este puede ser el momento de hacerlo. Planear tarde es mejor incluso que no planear. Y creo que este es un ejercicio que les va a cambiar la forma de entender el año y les va a dar los insumos perfectos para hacer luego la planeación financiera. Este ejercicio tiene también un ebook en donde están los ejercicios para escribir. Pueden pedírmelo en mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook. Vayan a Mis Finanzas Co. en cualquiera de estas redes sociales y escríbanme, Juan, regálame el ebook de la planeación o regálame el formato de flujo de caja, por favor. Y me dejan su correo allá en un mensaje directo en las redes sociales de misfinanzaspersonales.co y con mucho gusto se los mando a su correo para que hagan ese ejercicio. Creo que es valiosísimo en este momento si no lo hemos hecho. Y escribamos y miramos para dónde vamos y luego nuestras finanzas se adaptan a eso que hemos decidido que queremos que pase en nuestra vida. Ahora, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo actuar en medio de esta coyuntura? ¿Cuáles son las fechas que tenemos que tener presentes? ¿Qué estrategias utilizar? Pues empecemos por ver qué sabemos en este momento. Sabemos que tenemos una enfermedad altamente contagiosa, aunque tiene una baja mortalidad, pero eso no quita el problema que representa el alto contagio. Eso implica que probablemente, como las medidas estrictas de control son la única opción que parece que ha funcionado, por lo menos en el lejano oriente, para detenerla, lo que estamos viviendo hoy en Bogotá y en Colombia con los toques de queda podría empezar a volverse cada vez más frecuente y si no se controla, podríamos terminar en un escenario como el de, China o el de Italia, pues para hacerlo un poco más moderado, en donde nos digan simplemente hay que quedarse en la casa por 3 semanas, 4 semanas. También sabemos que los precios tan bajos del petróleo no son sostenibles para nadie en el largo plazo. Creo que en el corto plazo les sirve mucho geopolíticamente a Arabia, Rusia para sacar competidores del mercado, pero en el largo plazo, al final el precio del petróleo tendrá que volver a subir porque no es rentable, digamos, de manera prolongada en el tiempo. Eso significa que si el petróleo sube, el dólar va a volver a bajar. Es decir, el dólar tiene que volver a unos niveles de
Ya no digamos 3.100, pero digamos 3.500, 3.600 sería mi apuesta y esperaría que en la medida también en la que se termine de configurar una recesión económica en Estados Unidos o en Europa, pues también los mercados empezarán a ajustarse y veremos que todo este terremoto que estamos viviendo, pues se va a volver a ir estabilizando y luego arranca el periodo de crecimiento. También sabemos que los gobiernos están decididos a que la economía no pare y eso son buenas noticias. ¿Por qué? Porque van a inyectar liquidez al mercado. Si somos empresarios, este puede ser un momento, si tenemos un buen plan de inversión, este puede ser un buen momento para tomar crédito. Hay líneas de crédito supremamente flexibles. Bancoldex sacó líneas de crédito flexibles. Pueden encontrarlas en la página web de Bancoldex. Pueden ver startups como Finactiva, que a través del Fondo Nacional de Garantías, o no me acuerdo exactamente qué entidad, también están ofreciendo créditos a las empresas, porque lo peor que puede suceder para un gobierno hoy es que las empresas paren. Eso sí sería el peor escenario de todos. Entonces preferimos que las empresas a las que les ha ido bien, les damos el impulso, no importa líneas blandas de crédito, igual a las personas, con tal de que consumamos. Eso quiere decir entonces, en últimas, que en medio de la crisis hay muchas oportunidades. Ya vamos a ver cuáles son. Recomendaciones de fechas claves. En este segundo semestre que se nos viene el impuesto predial, ya por en Bogotá la presentación para pago por cuotas quedó ampliada hasta junio. Viene impuesto de vehículo, viene Semana Santa, probablemente nos toque quedarnos quieticos en Semana Santa. Y viene la prima al final de junio, los que tenemos, no, yo no, los que tienen contrato laboral tienen la prima ahorita a mitad de junio. Este es un buen momento para, primero, realizar nuestro ejercicio de planeación de flujo de caja antes de hacer ajustes. Lo primero es miremos cómo está el flujo de caja. Segundo, ahorremos porque vienen cosas como el día sin IVA en junio, que pueden ser muy interesantes, además porque como no estamos consumiendo lo suficiente, puede que los negocios terminen bajando los precios. Lo que, por eso decía, yo no creo que la inflación se va a disparar de manera, digamos, grande, porque a pesar de que las cosas son más caras ahora, la gente consume menos y los negocios prefieren bajar de todas formas precios y puede que se vea compensado, pero sí habrá inflación. Entonces, días como el día sin IVA va a ser una opción muy interesante para ir a comprar en ese momento, será en junio. Cuidemos al máximo nuestros gastos para los impuestos, para el impuesto de renta. No sabemos todavía qué pase, qué diga la DIAN frente a ese tema de los impuestos, pero esperaría que hombre, suena raro, pero esperaría que el Estado necesita hoy más que nunca esos ingresos para poder funcionar. Entonces, más bien, esperaría que hubiera unas, no sé, unas líneas de crédito blandas para pago de impuestos o algo por el estilo, pero no dejar de pagar impuestos porque eso pone en una situación mucho más complicada al Estado. Independientemente de qué pensemos del gobierno, al Estado lo pone en una situación muy complicada porque ya se le cayó el presupuesto de $60 el barril a 20 y pico de dólares del barril, y encima de eso entonces se le pueden caer los ingresos por impuestos. Entonces es interesante también ver, mientras podamos pagar los impuestos, hagamos el esfuerzo, es una forma también de ayudar a la economía, independientemente de nuestra posición política. Definir o revisar estrategias de ahorro e inversión, este es un buen momento para hacerlo. La bolsa de valores, las empresas en la bolsa de valores están por debajo incluso de su valor en libros, de su valor intrínseco. Eso significa que las acciones, solo por la empresa que es, valen mucho más de lo que están valiendo hoy. Es decir, si no estamos invirtiendo y tenemos dinero extra, este puede ser un momento interesante para buscar alternativas de inversión. Creo que empresas como Ecopetrol, empresas eventualmente como Avianca, habrá que ver igual qué termine pasando con esta empresa, pero empresas como Grupo de Energía de Bogotá, Nutresa, son empresas que pueden estar muy baratas y que podría ser interesante invertir en ellas. Invertir afuera puede ser interesante, pero después de que se configure la recesión económica en Estados Unidos. Y este es un momento para estar muy atentos al comportamiento del dólar y de la economía. El siguiente trimestre, el tercer trimestre, será un buen momento para realizar compras de ropa si tenemos suficiente efectivo, porque vienen las liquidaciones de la temporada primavera-verano, lo que sea que eso signifique en nuestro país, pero vienen las liquidaciones en ese momento. Incluso hay almacenes que ya están haciendo liquidaciones
desesperados por vender y no interrumpir su flujo de caja. Viene la declaración de renta, así que hay que prepararnos para eso. Definir un plan de compras y regalos para lo que resta del año, recomponer o realizar inversiones dependiendo de cómo avance la situación. Yo creería que este trimestre es un buen momento para mirar qué pasa y el siguiente para actuar y monitorear decisiones del Banco de la República en tasas de interés. Si ustedes ven en las noticias que el Banco de la República bajó las tasas de interés, puede ser un momento para tomar deuda siempre y cuando tengamos un plan de inversión para esa deuda o para reestructurar nuestra deuda. Y en el último momento del año será un buen momento para hacer una evaluación detallada de nuestras finanzas de este año, planear con mucho cuidado el uso de las ofertas de Black Friday, porque puede ser que por el choque en oferta, las ofertas terminen no siendo tan atractivas y tal vez sea mejor esperarnos al Black Friday del próximo año. Será un buen momento para hacer nuestra planeación de finanzas personales para 2021 y para comprar regalos de Navidad con suficiente anticipación o incluso ser creativos y cambiar los regalos de Navidad por algo más en nuestras finanzas. Así se ve 2020, mucho cuidado con los gastos mensuales, renovaciones de primas de seguros, cosas que no nos acordamos que tenemos hasta que nos llega el golpe. Ejemplo, el carro, uno no se acuerda que tiene carro hasta que tiene que pagar el impuesto, la casa con el predial, el impuesto de renta. Es importantísimo ahorita hacer ese flujo de caja e irlo preparando desde ahora. Unas recomendaciones finales, antes de abrir un ratico para preguntas, unas recomendaciones finales serían, primero, es hora de hacer lo que nunca antes hicimos en nuestras finanzas personales. Si nunca hemos hecho presupuestos, si nunca le hemos parado bolas al nivel de deuda que tenemos, este es el momento para hacerlo. Este es un buen momento para que tengamos una planeación detallada de nuestro flujo de caja, por lo menos para los siguientes 90 días. Por lo menos para los siguientes 90 días. Viene un tren, o sea, en medio de esta crisis, está cayendo, terminando de caer esta montaña rusa en la que veníamos montados en los últimos 10 años. Viene la siguiente, o sea, empieza la subida, tenemos que estar preparados. Entonces, digamos, tendremos que ver si estamos listos para montarnos en ese tren subiendo o si nos toca esperar al siguiente. Y eso pueden ser 5, 7, 10 años. Esta última fueron 12 años. De nuestra planeación y nuestra preparación dependerá si lo dejamos pasar. En toda crisis, unos pierden, otros ganan. ¿Sí? Vale la pena pensar cómo hacer para ganar en esta crisis. La gente está en las casas. ¿Qué puedo venderles ahora que están en sus casas? La gente está preocupada. ¿Qué puedo hacer para bajar esas preocupaciones? Ahí están las oportunidades. Y en ocasiones, no perder también es ganar. Si yo veo que no tengo toda la plata del mundo para invertir y entonces me voy a hacer millonario con las inversiones que voy a hacer ahora, no pasa nada. Por lo menos concentrémonos en no perder, porque también estos son momentos en donde muchos empleos pueden estar amenazados, muchos empresarios pueden verse amenazados. Entonces también protegerse y aguantar es en últimas una estrategia muy válida en las crisis. Al final también los que ganan más adelante son los que aguantaron. Recuerden, son escenarios no convencionales, tiempos no convencionales los que estamos viviendo. Puede ser momento de aplicar medidas no convencionales. ¿Qué pasa si no viajamos este año? Por ejemplo, ¿qué pasa si no regalamos cosas este año? ¿Sí? ¿Qué pasa si liquidamos algunos de nuestros activos para tener efectivo y luego poder invertir? Salgamos de las deudas en dólares, prepaguemos deuda solo si nos sobra dinero y no tenemos nada mejor que hacer con él. Reconsideremos plazos y tasas en las obligaciones si sentimos que nos está quedando difícil pagar. La semana pasada la Superintendencia Financiera emitió una circular 007 de 2020 que le permite a las personas pedirle a los bancos renegociar sus deudas, no importa si están atrasados o no, flexibilizar muchísimo las condiciones de esos créditos sin quedar reportados a Data Crédito. Eso puede ser una buena alternativa. No adquiramos créditos a tasa variable. Este es un pésimo momento para montarnos en créditos en VRs o atados al IPC. Mucho cuidado con esos leasings, mucho cuidado con esos créditos hipotecarios. Este no es un momento para pasar a tasas variables porque esperamos que la inflación suba. Todos los bancos están tomando acciones para aliviar a los clientes, transferencias a otros bancos gratis, no cobran cuotas de manejo. Revisen si sus bancos ya tomaron este tipo de acciones. Si no, puede ser momento para movernos a un banco que sí esté tomando este tipo de acciones. Todo peso que podamos ahorrarnos cuenta en este momento. En el largo plazo, creámosle al horizonte, es decir, si estamos en fondos de pensiones o cesantías perdiendo, vemos que estamos perdiendo. La razón por la que perdemos es que aún en el escenario más conservador,
Estos fondos invierten muchísimo en deuda del gobierno. Y cuando al gobierno los indicadores no le dan, la percepción de riesgo internacional es mucho más alta. Y cuando la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales es alta, le prestan plata muy cara al gobierno. Y entre más cara le presten la plata, menor es el valor de los títulos de deuda que nuestros fondos compran, que hace parte de la mayoría del portafolio de nuestros fondos de pensiones. Eso para decir, como todos los días los fondos tienen que valorar su portafolio, hoy los portafolios están muy desvalorizados. ¿Significa ya que se nos perdieron el 30% de nuestros ahorros? No. Significa que en el largo plazo, siempre que le creamos al horizonte, no movamos el dinero, entonces los fondos rebotan y volvemos a recuperar. ¿Listo? Volvemos a recuperarnos. Tan pronto pase este terremoto, verán que los fondos se recuperarán. David me dice que pero quieren privatizar a Colpensiones. No sabemos, yo preferiría no decir nada hasta que no veamos un proyecto de ley. El día que, o sea, en estas épocas generalmente las grandes crisis tienen un componente psicológico muy, muy, muy fuerte y lo peor que podemos hacer es regar rumores sin tener plena certeza de ellos. En el tema de las pensiones, lo mejor que podemos hacer es, hoy funcionan así, entonces juguemos con las reglas de juego que tenemos hoy. Cuando veamos el proyecto de ley de la reforma pensional que sí tienen que hacer, veremos qué tan grave es. Y ese día opinamos sobre si es bueno, es malo, pero si no hay proyecto de ley, solo son rumores y preferiría concentrarnos, no preocuparnos, sino concentrarnos por la estrategia actual de qué podemos hacer con nuestras finanzas y nuestras pensiones. Hoy, si estamos muy cerca a la pensión, sí es posible que estemos, digamos, haya un riesgo de desvalorización de nuestro portafolio. Si estamos lejos de nuestra pensión, podemos estar absolutamente tranquilos. Una cosa son las pérdidas contables, que son las valoraciones que se hacen todos los días del portafolio. Otra cosa son las pérdidas reales. ¿Cuándo hago la pérdida real? Cuando saco el dinero. Esto también es para temas de fix o temas de pensiones voluntarias. Si saco el dinero, sí pierdo. Si me espero al rebote, entonces simplemente espero a que los precios vuelvan a cuando estaban en febrero y vuelvan a crecer y estoy tranquilo. Hay que creerle al plazo cuando voy a largo plazo. Los fondos de pensiones y cesantías se han recuperado de las dos grandes crisis financieras, las del .com en el 99, la 2007, y han seguido creciendo. Si no están en Colpensiones y les falta más de 10 años, quédense en el fondo privado, es una recomendación, porque la razón de esto es, si bien Colpensiones puede ser maravilloso cuando nos faltan 10 años y vamos a tener ingresos interesantes, la idea es llegar a ese día de la decisión con la posibilidad de comparar cómo me fue ahorrando en el privado y cómo me podría ir en Colpensiones en los próximos 10 años. Si yo me paso hoy a los 30 y pico de años a Colpensiones, ya luego no me puedo volver al privado, o me puedo volver, pero sería una jugada muy mala financieramente, pero no tuve posibilidad de comparar qué hubiera pasado si me hubiera quedado. De eso se trata la decisión de Colpensiones o fondos de privado. No tengo tiempo para explicarlo, pero no saltemos a Colpensiones antes de los 10 años de nuestra pensión. Si quieren invertir en CDTs o instrumentos parecidos, prefieran tasas variables, tasas indexadas al IPC o tasas relacionadas con la inflación, porque esperamos que suba, entonces las tasas van a ser bastante interesantes. Evitemos viajes al exterior no planeados, monitoremos precios de vuelos para viajes en 6 o 9 meses, que esperaríamos que todo pase, porque las aerolíneas están desesperadas vendiendo tiquetes y van a bajar muchísimo el precio. Compremos local, es un momento de apoyar la economía local que se va a ver golpeada, seamos conservadores en nuestros gastos, aprovisionémonos, sí, pero no acaparemos. Permítanme contarles una muy pequeña anécdota de hace 3 semanas. Yo soy profesor en el externado y en mi materia, en el primer parcial, les hago un bono que dice, usted puede decidir si yo le regalo 0,1 de chévere en la nota de su parcial, pero también puede decidir si quiere que le regale mejor 0,3 en la nota de su parcial. Ahora, hay un problema. Si más del 20% de la gente me pide 0,3, a nadie le voy a dar nada. Ese es el bono. ¿Cuál es la lógica de esto? Llevo 4 años haciendo ese ejercicio y en 4 años ningún curso se ha ganado su 0,1. Es el típico juego de teoría de juegos en el que es mejor cooperar y ganarme un 0,1 a tratar de ganármela toda.
¿sí? Porque si trato de ganármela toda y muchos jugamos a ganárnoslas todas, al final nadie gana, ¿sí? Este es una anécdota para decir, vale la pena ir al supermercado, aprovisionarnos, está perfecto, pero después del, qué sé yo, cuarto paquete de 24 rollos, a menos de que yo tenga 5 o 6 hijos, no creo que necesite más papel higiénico. Eso es lo único que hace, papel higiénico o latas de atún o lo que sea, eso lo único que hace es tratar de yo ganarme el 0,3, unos pocos se ganan el 0,3 y al final entre todos no ganamos. Cuidemos nuestras finanzas personales, pero también cuidemos a los vecinos. Prefiramos medios digitales de pago. El dinero generalmente en efectivo se ha demostrado muchísimo que tiene un tema de bacterias y de salubridad importante, entonces prefiramos medios digitales de pago para evitar el contagio. Si podemos tener ingresos en dólares, prefirámoslos. Si no tenemos seguros y tenemos dinero para pagarlo, puede ser un momento interesante para adquirir seguros de salud, por ejemplo, o seguros de renta que protejan nuestros ingresos. Si somos comerciantes y tenemos contratos en dólares, podemos renegociarlos utilizando principios de derechos, del derecho. Ahí pueden hablar con abogados. Es posible renegociar algunos contratos que se vuelvan excesivamente onerosos o costosos. Como consumidor podemos aducir causales de fuerza mayor. Las pandemias generalmente son causales de fuerza mayor para pedir devoluciones en tiquetes, estadías o cualquier cosa que no podamos hacer por culpa de esta pandemia. Uno puede pedir la devolución de su dinero. Aprovechemos esos derechos del consumidor. Si tenemos que quejarnos, está la Superintendencia de Industria y Comercio. No tomemos más riesgo del que es necesario. Cuidado con toda esta gente que empieza ahora a decir que los mercados financieros de divisas son increíbles, entonces que vayamos al Forex, pero trayendo 2 amigos. Sí, hay que llevar 2 amigos y el negocio está en llevar 2 amigos y no en lo que nos están ofreciendo. Eso es una pirámide. No hay en este momento que asumir riesgos innecesarios. Esta es una crisis en donde después de cada crisis hay posibilidades de valorización maravillosas, sin necesidad de traer 2 amigos, sin necesidad de asumir riesgos que no vale la pena asumir. Revisen planes de compra de vivienda o de grandes activos. Puede ser un momento para mejor esperarnos y a que todo pase. Y finalmente, si quieren hacer el ejercicio de planeación del año, pueden seguirme en mis redes sociales, en mis Finanzas Co, en Instagram, Facebook, Twitter. Me mandan un mensaje privado y me dicen, Juan, regálame el ebook y regálame si quiere el flujo de caja. Este es mi correo y con mucho gusto se los mando esta tardecita a su correo. También pueden crear una cuenta gratis en misfinanzaspersonales.co, hacen el diagnóstico que tenemos ahí y les envío gratis un diagnóstico de cómo están sus finanzas personales hoy y qué pueden hacer para mejorarlas en medio de esta situación. Simplemente van a misfinanzaspersonales.co y en la sección de membresías seleccionan la membresía gratis y tienen un diagnóstico completísimo de cómo está esa deuda, cómo está ese ahorro, cómo están esas inversiones, cómo está ese efectivo y qué pueden hacer para mejorarlos. Quiero agradecerles por haberse conectado, agradecerle también a Estefanía por esa iniciativa que tuvo hoy desde el grupo de SES. Subiré el video a mi canal de YouTube. Me gustaría quedarme 5 minutos por si alguien tiene alguna pregunta contestándolas y a las 10:12, 10:15 cerrar la sala. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy. Los invito a seguirnos en redes sociales, a visitar mi página y a actuar en sus finanzas personales. Este es un momento para hacer lo que nunca habíamos hecho antes. Muy bien. Mientras tanto, entonces voy a responder algunas preguntas que me van mandando